Hola, buenas. Nosotros los estudiantes de la Universidad Arturo Michelena le vamos a realizar una breve ponencia sobre distintas patologías. En mi caso, yo le voy a hablar sobre lo que es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad o conocido por sus siglas como TDAH. En algún momento, todos los niños presentan problemas para mantenerse quietos, seguir instrucciones, prestar atención e incluso quedarse callados. Pero los niños que presentan este trastorno les cuesta aún más y les ocurre aún más seguido. Suele aparecer a partir de los 7 años de edad y se clasifica como un trastorno de la conducta. Este se caracteriza por presentar problemas en el rendimiento escolar, también por presentar problemas en cuanto a las relaciones sociales, lo que involucra el desarrollo en cuanto al medio externo con sus amigos, además también con sus mismas familias y profesores. Existen estudios que apuntan que existe un componente genético muy importante y que en el 76% de los casos este puede heredarse. Asimismo, se ha corroborado que el ambiente familiar desestructurado y relaciones conflictivas agravan o empeoran aún más los síntomas. Cabe destacar que los niños o las personas que presentan este tipo de trastorno o enfermedad, como quieran llamarlo, agravan aún más los síntomas. Hay que mencionar además que no todas las personas que presenten estos síntomas quiere decir que padezca el trastorno. También en el paso de la adultez a la infancia, los signos y síntomas de hiperactividad disminuyen, pero la inatención aún persiste. Ahora, ¿cómo se debe tratar este síntoma? Bueno, existen terapias conductuales, lo cual favorece y facilita al niño al manejo de sus emociones y sus relaciones sociales mediante psicólogos o especializados en el área. También está el entrenamiento para padres, el cual capacita a los padres, valga la redundancia, para capacitarlos a realizar respuestas adecuadas ante los comportamientos del niño. También se ve directamente involucrado lo que refiere la motivación en cuanto a los profesores. Aquí se involucra lo que es el rendimiento escolar. Esta condición se puede dividir en 3 categorías. La primera sería la falta de atención, lo que se traduce en una incapacidad de concentración, de realizar las tareas, de mantenerse enfocado, haciendo que todo esto pierda detalles importantes. Seguidamente de lo que sería la hiperactividad, en el cual se presentan muy inquietos, presentan problemas para seguir instrucciones y quedarse callados. Por último, tenemos lo que sería el impulso o la impulsividad, que no es más que reacciones emocionales muy intensas y sobre todo muy descontroladas. Por último, tengo que hacer una mención que si no se trata esta condición puede tener repercusiones graves en lo que sería la vida del niño, trayendo fracaso escolar, conflictos emocionales, conflictos familiares, depresión y por supuesto baja autoestima. El síndrome de Down. El síndrome de Down es la alteración cromosómica más frecuente y la causa principal de las discapacidades intelectuales en el mundo. La mayoría de los casos es una copia extra del cromosoma 21. Esta alteración genética consiste en que las células del embrión en su desarrollo poseen en su núcleo un cromosoma de más, es decir, 47 cromosomas. El cuerpo humano normal posee 46 cromosomas repartidos en 23 pares. Los niños con síndrome de Down tienen rasgos fenotípicos característicos y mayor riesgo de presentar patologías y malformaciones congénitas. Etiología. En la mayoría de los casos, el síndrome de Down es causado por un error aleatorio en la división celular, que ocurre en la formación del óvulo de la madre o del espermatozoide del padre. Cuando la fecundación ocurre, el embrión contiene un tercer cromosoma 21 adicional o trisonomía 21.
En más del 90% de los casos, la copia extra del cromosoma 21 viene del óvulo de la madre. En el 4% de los casos, es el padre el que provee la copia extra del cromosoma 21 a través del espermatozoide. Y en el resto de los casos, el error ocurre luego de la fertilización mientras el embrión crece. Tipos de síndrome de Down. Trisonomía 21. La falta de disyunción de meiosis origina un reparto anómalo de cromosomas. De los 46 cromosomas originales irán 22 cromosomas a otro gameto, en vez de los 23 como correspondería. Luego tenemos también la translocación, que es causado por una ruptura a nivel estructural del cromosoma 21, dando como resultado un fragmento cromosómico libre que va dirigido a otro par de cromosomas. Y el mosaicismo, en el que la mayoría de los casos corresponde al tipo meiótico, en el que desde la concepción se origina la forma trisómica. Enfermedades asociadas al síndrome de Down: malformaciones cardiovasculares, patologías respiratorias, alteraciones gastrointestinales, tiroidea, audición, subluxación atlantoaxial, alteraciones oftalmológicas y enfermedad de Alzheimer. Tratamiento fisioterapéutico. No existe un tratamiento específico para el síndrome de Down. Sin embargo, se realiza una serie de medidas de carácter rehabilitador para mejorar la calidad de vida del paciente. Los fisioterapeutas trabajan para mejorar la fuerza muscular, el equilibrio, la coordinación y las habilidades de movimiento para mejorar la independencia con las actividades diarias. Se trabaja el área motora, que tiene como objetivo la estimulación de reflejos que en los niños con síndrome de Down son débiles debido a la hipotonía generalizada que presenta. Luego el área cognitiva, que tiene como objetivo estimular la conciencia del niño de su mundo, de sí mismo, como una entidad separada. Y el área sociocomunicativa, que tiene como objetivo favorecer la comunicación del niño con su entorno y conseguir una adaptación en el ambiente en el que se desenvuelve. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Millé y me voy a hablar sobre la hipertonía. La hipertonía, según la localización de las lesiones neurológicas, existen dos tipos: la hipertonía por espasticidad y hipertonía por rigidez. Cuando es una hipertonía por espasticidad, es que hay una afectación en la motoneurona superior, que esta misma va a ser denominada como neuronas piramidales. Y cuando es un tipo de hipertonía por rigidez, se da por una consecuencia en una afectación de las neuronas localizadas en los ganglios basales. Así, el paciente de espasticidad puede presentar daños cerebrales y el paciente de Parkinson a nivel de los ganglios basales. Causa. Las causas de una hipertonía en un paciente podrían ser ya las que fueron mencionadas anteriormente por espasticidad con respecto a la motoneurona superior en una afectación, y por rigidez cuando hay una afectación en las neuronas localizadas en los ganglios basales. Y a nivel del núcleo rojo y formación reticular, por los núcleos inhibidores del tono. En el tratamiento de un paciente con hipertonía, lo primero que se hace es el acondicionamiento postural, buscando que el paciente esté lo más cómodo posible, sin evitar que haya una incidencia flexora demasiado aumentada. Luego de eso vendríamos a las movilizaciones pasivas. Movilizamos los dedos, movilizamos muñeca, movilizamos codo, siempre recordando tomas limpias, movilizamos hombro. Igual en el miembro inferior. Luego de eso hacemos estiramientos. Estiramos aquí, duramos 4 minutos. Luego aquí, en codo, duramos 4 minutos y así sucesivamente. Y por último, terminaríamos con el método de Roth, que consta de cepilleo, así 4 minutos. Luego el golpeteo de manera ascendente, aplicación de hielo en el vientre muscular y
Eso sería todo. La parálisis facial es un síndrome agudo que afecta al séptimo par craneal o al nervio facial, dándose así debilidad o parálisis en la musculatura de la cara. Existen dos tipos, el central y el periférico. En el central, las fibras nerviosas que unen a la corteza cerebral con el paracraneal se ven interrumpidas, dándose así parálisis en el lado contrario de la lesión. Esta se caracteriza por afectar a la mitad inferior de la cara, respetando párpados y frentes. En la periférica se ve afectado el mismo lado de la lesión y se ve asimetría total de la cara. Las causas de la parálisis facial son traumatismos craneoencefálicos, hinchazón o daño del nervio facial, virus como el herpes, infecciones agudas o crónicas de oído. Además, se utilizan ejercicios pasivos, donde se le pide al paciente que realice movimientos con su cara mientras el fisioterapeuta ayuda al lado afecto con sus dedos. Esto es para ayudar a mejorar la sinergia normal de la cara. Se usan ejercicios activos asistidos, donde el paciente realiza movimientos y se ayuda con sus dedos. También se utilizan ejercicios activos, donde el paciente, sin ayuda del fisioterapeuta ni de él mismo, realiza movimientos con la cara. Y ya cuando se encuentra en una recuperación avanzada, se le pide que aplique fuerza o resistencia utilizando sus manos. Los síntomas de la parálisis facial son pérdida de la movilidad voluntaria en un lado de la cara, dificultad para cerrar el ojo, sensación de sequedad en ojos y boca, dolor al escuchar ruidos muy fuertes. El tratamiento fisioterapéutico para la parálisis facial consiste en utilizar compresas húmedo-calientes para mejorar la circulación en la zona, electroterapia para estimular el área. Además, se usan masajes para mejorar el metabolismo y la circulación en la zona para así seguir realizando tratamientos. La hipotonía. La hipotonía es la disminución del tono muscular que se da de forma generalizada o focal. Generalmente se asocia al déficit del desarrollo psicomotor. Este síndrome se caracteriza por la presencia de posturas poco habituales y la disminución de la resistencia de las articulaciones en los movimientos pasivos y el aumento de la movilidad de las articulaciones. La sensibilidad coincide con la hipotonía, pero no siempre. La hipotonía se asocia con la debilidad. Esta entidad puede asociarse a la disminución de los movimientos espontáneos. La hipotonía aparece o surge cuando las raíces ventrales del músculo o cuando las raíces dorsales van hacia el músculo relacionado con el músculo hipotónico. Otras enfermedades que puede causar la hipotonía afectan ciertamente al cerebro, específicamente al cerebelo. Causas de la hipotonía. La primera causa puede haber un trastorno muscular como la distrofia muscular. El segundo es un trastorno que afecte el nervio que inerva el músculo. El tercero puede ser un daño cerebral por falta de oxígeno antes o durante del nacimiento. El tratamiento fisioterapéutico para un paciente hipotónico de miembros inferiores podemos trabajar movilizaciones activas o pasivas, concéntrica y excéntrica con resistencia. También podemos trabajar decúbito lateral, concéntrica y excéntrica para los aductores y los aductores con resistencia. Si es un paciente hipotónico de abdomen, podemos trabajar con fitball, podemos trabajar sentadillas y abdomen. Si es un paciente hipotónico de miembros inferiores, también podemos trabajar movilizaciones activas y pasivas con resistencia. Si es un paciente hipotónico de cuello, podemos trabajar con las movilizaciones activas y pasivas con resistencia en el mentón. Características de la hipotonía. Ella se clasifica mediante la presencia o ausencia de los movimientos, que se divide en hipotonía paralítica y no paralítica, de acuerdo con los movimientos de una lesión subyacente, que se divide en la hipotonía neurológica, elástica y mixta. De acuerdo con la epidemiología no del sistema nervioso central, se divide en las cardiopatías congénitas, desorden del tejido conectivo e hipotiroidismo congénito. Por el sistema nervioso central se divide en la encefalopatía bilirrubínica, enfermedades de cerebro congénitas y las enfermedades hipóxica isquémica. Por la médula espinal está
la atrofia muscular espinal, piomielitis, degeneración neuronal infantil y por las miopatías, distrofia muscular, trastorno muscular, facio-escapulohumeral y las enfermedades del núcleo central.